Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración. Mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre. Así comienza la obra cumbre de Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente. Cuando nos referimos en este texto al señor presidente, estamos hablando realmente de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala de 1898 a 1920, ni más ni menos que 22 años en el poder, la dictadura más prolongada en la historia de Guatemala. Uno de los objetivos de este video es compartir con ustedes la idea de cómo puede mantenerse tanto tiempo en el poder un personaje como Manuel Estrada Cabrera. Y eso vamos a descubrirlo a través de una breve retrospectiva histórica. Todo comienza el 8 de febrero de 1898. ¿Qué pasa en esa fecha? Que se produce la muerte del presidente de la República de ese momento de manera violenta, es decir, un asesinato, un magnicidio. José María Reina Barrios fue abatido y ahí vino toda la historia de Manuel Estrada Cabrera. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la Constitución no contenía el concepto o cargo de vicepresidente. En su lugar, se estipulaba que a la hora de ausentarse el presidente por cualquier razón, venían los cargos de primer designado, segundo designado, tercer designado. De tal manera que el primer designado en esa época era justamente Manuel Estrada Cabrera. Y aquí viene una de las grandes interrogantes de la historia guatemalteca, porque ese magnicidio y otro del siglo XX nunca pudieron ser aclarados. Y siempre queda la duda, ¿será que Manuel Estrada Cabrera, quien después de ese asesinato se convirtió en presidente, estuvo implicado en el asesinato de José María Reina Barrios? Una pregunta para la historia. Algunos acontecimientos que vamos a narrar hoy podrían darnos la clave del por qué esta pregunta es valedera. Resulta que inmediatamente al conocer la muerte de José María Reina Barrios, Manuel Estrada Cabrera se va intempestivamente a la asamblea para exigir que lo nombren. ¿Por qué? Porque aparentemente la asamblea no estaba interesada en Manuel Estrada Cabrera. Sin embargo, él va y quiere hacer valer sus derechos y logra repentina y rápidamente que la asamblea efectivamente lo nombre como presidente interino. Y así fue nombrado inmediatamente en el mes de febrero de 1898. Casi de inmediato, al tomar posesión como presidente interino, el presidente Estrada Cabrera decide convocar a elecciones, mismas que se realizan en el mes de agosto de 1898. Unas elecciones muy complejas. ¿Por qué? Porque sus adversarios no tenían muchas posibilidades. Eran unas elecciones de entrada amañadas, manipuladas y ejercidas bajo la coerción, el control de la asamblea y del mismo Manuel Estrada Cabrera. De tal cuenta que personajes como Próspero Morales, José León Castillo, quienes fueron sus rivales, tuvieron consecuencias funestas más adelante. Por ejemplo, Próspero Morales fue asesinado y José León Castillo tuvo que irse al exilio. Por lo tanto, aquí demostró Manuel Estrada Cabrera de entrada que para sus enemigos políticos solo había opciones o totalmente oprobiosas, complicadas.
De esa cuenta hay que entender que ese es el primer capítulo donde él va a construir su modelo de dictadura. Lo que tenemos que comprender es que el presidente Estrada Cabrera, después de ser interino, logró hacerse del poder en 4 sucesivos periodos presidenciales. El primero, ya electo, es de 1899 a 1904. El segundo va de 1905 a 1911. El tercero de 1911 a 1917 y el cuarto y último, que no logró completar, va de 1917 a 1920. ¿Esto qué significa? Que él logró mantenerse en el poder porque se estableció sucesivamente gracias al mecanismo de las reelecciones. Ojo con eso, las reelecciones estaban prohibidas en la Constitución Liberal de 1879. Sin embargo, como él logró atraerse a la Asamblea, a los sectores poderosos de esa época y doblegarlos, literalmente hizo que la Asamblea fuera muy dócil para él desde el principio y obligó a esa Asamblea a modificar la Constitución al sabor y antojo del presidente. Por eso se pudo postular y reelegir en 3 ocasiones diferentes. Dentro de esos 4 periodos hay que visualizar cómo logró constituir esa dictadura y por lo tanto también hay un elemento que es interesante verlo como un paréntesis que ocurrió en su segundo periodo de gobierno ya como electo. En el segundo periodo de gobierno de Manuel Estrada Cabrera ocurrieron 2 atentados en su contra. El primero es conocido con el nombre del atentado de la bomba. Ocurrido esto el 29 de abril de 1907. Los líderes que fueron los que fraguaron toda esta estrategia pretendían detonar una bomba cuando el carruaje presidencial pasara allá en la zona 1. Y así fue como Enrique y Jorge Ávila Echeverría fraguaron esta estrategia y de hecho detonaron la bomba, pero la bomba estalló en un momento inoportuno para quienes lo habían manejado así y no le causaron más que algunos daños nada más al presidente. No lograron su objetivo. Obviamente los hermanos Ávila Echeverría fueron perseguidos y tuvieron un final fatal. Al año siguiente se produjo el atentado de los cadetes. También ya en este caso, oficiales de la Escuela Politécnica deciden que ya no es correcto mantener una dictadura y si nos damos cuenta apenas era su segundo mandato, se había convertido en algo detestable para mucha gente y en este caso militares que veían al dictador como un oprobio. Y esos cadetes deciden también eliminar físicamente al mandatario y lo organizan en medio de la Semana Santa, utilizando una estrategia así tipo película con disfraces de cucuruchos y todo ello, pero debido a una delación ya no funcionó y fueron perseguidos por supuesto los cadetes. Sin embargo, en un evento público donde el mandatario quería lucirse con un discurso, el 20 de abril de 1908 aparece la figura de un cadete, Víctor Manuel Vega, quien de una vez le dispara a quemarropa al presidente, pero tampoco logró su objetivo. Por supuesto que las fuerzas del orden eliminaron en ese momento a este cadete. Estos 2 atentados son bien interesantes porque reflejan el malestar que había en buena parte de la población que ya cansada ya no se contentó con un discurso político, sino que se fueron directamente a tomar medidas. ¿Qué significa este periodo? Es muy importante, porque a partir de los atentados la dictadura se volvió más feroz. La dictadura actuó de forma despiadada y represiva contra la población y obviamente contra los posibles opositores. De esa cuenta tenemos que ya se estructuró políticamente cómo va a ser la dictadura. Ahora ya está creada la misma y está funcionando perfectamente. Por lo tanto, tenemos que estudiar cómo era el funcionamiento de esa dictadura. Acá lo que tenemos que tener claro es que Manuel Estrada Cabrera de entrada, como habíamos dicho, se atrae a la Asamblea, al segundo organismo de Estado. Los atrae hacia sí
y los manipula completamente. Y hay, por supuesto que hay intereses mutuos, ¿verdad? Entonces, además de la asamblea, se atrae a la cúpula militar, se atrae a los sectores económicamente poderosos, en fin, que tiene a toda la estructura política, militar y económica del país de su lado. Y esas estructuras están perfectamente de acuerdo en que Manuel Estrada Cabrera gobierne el tiempo que quiera y le dan carta libre para que él sea gobernante, y por eso entendemos que duró tanto tiempo en el poder. Para poder funcionar también, además de tener a esos círculos de poder en sus manos, él necesitaba tener a la población totalmente controlada y ante todo a los opositores políticos. De esa cuenta ejerció una feroz dictadura que se basaba en que el control iba a ser absoluto. Para eso contaba con ciertas instancias. Por ejemplo, los jefes políticos y comandantes de armas que en la época anterior del siglo XIX, en la época de Justo Rufino Barrios, eran figuras diferentes, él las volvió una sola. Hizo una simbiosis de esos cargos de tal manera que el jefe político también era un militar que era a la vez comandante de armas en cada departamento. Y ellos eran los representantes del presidente en cada departamento. Por lo tanto, ellos tenían el control absoluto de la población que se movía en cada departamento y le rendían órdenes directas al presidente Estrada Cabrera. A propósito, lo que se sabe es que Estrada Cabrera, todas las órdenes que giró en contra de opositores, que por cierto tenía caminos terribles, como por ejemplo la persecución, el encarcelamiento, el maltrato, la violencia, las torturas, el exilio e incluso la muerte, se pudieron hacer porque estas órdenes fueron dadas de manera oral. El presidente Estrada Cabrera se cuidó de no dejar nada por escrito, porque él era cuidadoso de mantener la legalidad, mantenerse en el orden constitucional y ante la opinión pública hacer ver que él todo lo hacía de manera legal. De tal manera que esos jefes políticos fueron cruciales. Otra instancia fundamental fue la policía. La policía totalmente militarizada, controlada por el señor dictador, de tal manera que este individuo, Manuel Estrada Cabrera, tenía un control de la policía para estar atrás principalmente de las posibilidades de que opositores políticos subvirtieran el orden. Entonces él se preocupó de que esa policía fuera muy dócil y por supuesto eran personas nombradas directamente por él. ¿Qué otro detalle es importante conocer al respecto de Manuel Estrada Cabrera y la forma en que funcionaba su dictadura? Hay más, por supuesto. Por ejemplo, un sistema sofisticado de delaciones, de tal manera que en Guatemala en aquellos tiempos había delatores por todos lados, espías. Se calcula que en cada familia, en cada cuadra, en cada gremio, en una tienda de barrio, en una cantina, en un bar, en un punto de reuniones, había siempre un delator, había siempre un espía a los que la población les empezó a llamar con el nombre popular de los orejas. Había orejas por todos lados. Esto generó una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque las delaciones hacían quedar bien con el presidente y hubo gente hasta de las mismas familias que delataban a otras personas con tal de ganarse los favores del presidente, incluso en contra de gente cercana. ¿Qué tipo de sociedad se forma así? Una sociedad enferma, por supuesto. Entonces, estas delaciones funcionaron perfectamente bien y Manuel Estrada Cabrera ahí se movía en esos hilos del poder porque sabía que podía obtener toda la información que él necesitaba en el momento justo. A propósito de eso, otro elemento que él manejó, pero a la perfección, con mucho detalle, fue la correspondencia. Él se encargó de que la correspondencia privada pudiera ser accesible a él cuando él lo quisiera, de tal manera que los posibles opositores políticos, su correspondencia era revisada previamente. El mandatario podía leer en cualquier momento las cartas que venían, incluso de otras partes del mundo, a personas candidatas a ser sus opositores.
con ese control de la correspondencia, con la policía militarizada y controlando a toda la población y ese sistema de delaciones, el presidente Manuel Estrada Cabreras estaba ganando las posibilidades de mantenerse tanto tiempo en el poder. ¿Qué hizo además con el sistema de justicia en Guatemala? Es bien interesante. Si observamos en el organismo, en el poder y organismo legislativo, ya lo tenía a su favor, porque la asamblea era dócil a él. De tal cuenta que todo decreto que él proponía se los aprobaban sin ningún problema. ¿Qué pasaba con el organismo ejecutivo? Totalmente dóciles. Todos los ministros, obviamente nombrados por él, no tenían ni voz ni voto en las discusiones. Se hacía lo que el dictador quisiera. Y con el organismo judicial, ¿qué hizo? Muy sencillo. Él se dio el lujo de nombrar a los jueces y magistrados de ese organismo de tal manera que se garantizaba que fallaran siempre en favor de sus intereses. Imaginémonos que, debido a esa intervención en los asuntos de otro organismo del Estado, muchas personas inocentes fueron acusadas, enjuiciadas y sentenciadas porque así lo quería el presidente. Y otras personas que eran culpables, obviamente culpables de delitos, fueron exculpadas o perdonadas porque así lo quiso también el señor presidente. De tal manera que este Manuel Estrada Cabrera aglutina los tres poderes del Estado, los tres organismos del Estado. De esa cuenta, esa dictadura es una dictadura que aparentemente sigue la constitución política, porque la constitución política hablaba de separación de poderes y organismos del Estado, pero en la vida real él tenía el control de las tres instituciones, de los tres organismos del Estado. Bien interesante cómo él manejó todo esto políticamente, por supuesto. Un detalle muy interesante es cómo logró atraerse las inversiones de la empresa más poderosa de aquel tiempo en los Estados Unidos y América Latina, la United Fruit Company, la UFCO, o conocida también como la Frutera. Manuel Estrada Cabrera firmó con esa compañía contratos que le beneficiaron altamente a esa compañía. Y esa compañía, como sabemos, estaba asociada a una subsidiaria que era la IRCA, que era la empresa de los ferrocarriles, de las vías férreas. Con eso, la UFCO, la IRCA tuvieron el control de la producción de fruta, por ejemplo, definitivamente de banano, pero también el monopolio de los ferrocarriles, de las vías férreas, del muelle de Puerto Barrios, del comercio de la flota blanca, que era el comercio entre Guatemala y Estados Unidos a través del Océano Atlántico. Además, ese control se incrementaba porque también pasaban a ser controlados los teléfonos, los telégrafos, los correos, de tal manera que esa compañía se convirtió en todopoderosa en Guatemala. Manuel Estrada Cabrera le dio concesiones de tierras incluso cultivables de grandes extensiones, los exoneró de impuestos por una cantidad impresionante de años, toda clase de privilegios, y quedan dudas de qué recibió el mandatario a cambio de dar tanto por casi nada. De esa cuenta, el papel que cumple Estrada Cabrera con respecto a la UFCO es fundamental en la historia de Guatemala. En el sostenimiento de las dictaduras juegan un papel importantísimo el club de aduladores, es decir, aquellas personas que forman una rosca de gente cercana al mandatario que le hacen ver que es bueno que él esté gobernando por largo tiempo y que le dicen al oído que debe sacrificarse por el pueblo y que tiene que seguir gobernando. Estos aduladores son los que crean sistemas, por ejemplo, como la creación del templo de Minerva. El templo de Minerva constituía, como la imagen lo representa ahí, una idealización de las culturas antiguas, de tal manera que durante el mandato de Manuel Estrada Cabrera se mandaron a construir templos de Minerva en todo el país. En la ciudad de Guatemala había uno en la zona 2, en lo que ahora es el Hipódromo del Norte, al final de la avenida Simeón Cañas, y en Quetzaltenango tenemos esa muestra. ¿Cuál era la idea? Exaltar al presidente como símbolo de la sabiduría, de la importancia que él iba a dar a la educación, y por lo tanto aparece ese templo en tantos lugares.
A la par del templo se generaba, por ejemplo, las Minervalias, que eran festividades realizadas a final de año en el mes de octubre para premiar a los alumnos aventajados de todo el país. Con eso el presidente quería congraciarse con la población. A mucha gente le gustaba que el presidente saliera a repartir los cuadros de honor por todos lados. Y esas Minervalias sirvieron para que esos aduladores crearan el concepto de que el presidente era el protector o benefactor de la juventud estudiosa. Ya en 1899, la Asamblea Legislativa había nombrado a Manuel Estrada Cabrera como benemérito de la patria. Es decir, que a este título se le unió el de benefactor y protector de la juventud estudiosa. Con eso el dictador presentaba una cara diferente, una cara ligada a la sabiduría, a la educación, al bienestar, al desarrollo del país. Aparentemente, Manuel Estrada Cabrera había logrado consolidar la dictadura perfecta. Sin embargo, no fue así, dado que llegó a su fin. El desgaste de la dictadura era evidente de décadas atrás. En el momento de los atentados ya se notaba que había una crisis profunda en la dictadura. Sin embargo, el pueblo siguió soportando, igual que los líderes opositores. Sin embargo, ocurrieron dos hechos bien interesantes: los terremotos de 1917 y 1918 y la epidemia de influenza de 1918. Tanto los terremotos como esta epidemia de influenza fueron mal manejados por el presidente, no siguió pasos para poderle dar respuesta a la crisis y por el contrario hubo miles de muertos. Y no dio salida a la crisis que se dejó venir después. Por lo tanto, el pueblo estaba molesto, enardecido de que el presidente no diera respuestas. Obviamente había sectores radicales en contra de él que también, además de esta situación del terremoto y de la epidemia, ya se empezaron a organizar cada vez más. De esa cuenta aparecieron intelectuales, empresarios y principalmente trabajadores, obreros y gente con una idea de cambiar el orden de cosas, líderes opositores totalmente unificados que logran presentar manifestaciones durante los meses de marzo y abril, principalmente en la ciudad de Guatemala. Todo empieza el 11 de marzo de 1920. Durante esas fechas provocan incesantemente la movilización de personas que se van a las calles para exigir la renuncia del dictador. Llega el momento de tanta fuerza que la asamblea, que había sido dócil al presidente, decide emitir el decreto 1022, el cual ni más ni menos declaraba que el presidente era incompetente desde el punto de vista mental para mantenerse en el cargo, por lo tanto que debía retirársele del mismo. Sin embargo, el dictador se mantuvo y no quiso ceder y al contrario desató una ola represiva peor que la que había ocurrido en la época de los atentados. Los manifestantes fueron perseguidos, vino una ola de sangre, de violencia, de saña, a la cual se le conoce como la Semana Trágica, porque del 8 al 14 de abril ocurrieron esos hechos totalmente espeluznantes. Sin embargo, eso ya era el fin porque ya la dictadura estaba actuando ya solo por inercia y el dictador tuvo que firmar su renuncia el 14 de abril de 1920. Con eso se terminan los 22 años de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Muchas gracias.